Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita si te gusta el contenido para seguir con más. Dejen sus opiniones y sugerencias en los comentarios para que podamos desarrollar el canal. Gracias. Punto. Casablanca o Casablanca en español se llamaba la nariz amazigh, es decir, la colina se llama abreviada por el nombre local. Casa es la ciudad más grande de Marruecos y a su capital económica y a una de las más grandes e importantes de África en términos económicos y a demográficos. La ciudad está situada en el centro del oeste de Marruecos, a unos 90 kilómetros al sur de la capital administrativa Rabat en la costa del Océano Atlántico, con una población total de 1.998.000 personas, según el Censo General de Población y a vivienda del año 2014, a lau 1.997.000 personas en sus aglomeraciones totales, lo que la convierte en la ciudad más poblada del reino. La región de la Gran Casablanca tiene una superficie de 1.940,000 km verbi. El área urbana es de 127,4 km verbi frente a Steleena Zortzi único de principios de la década de 1990 desde el retorno al principio de unidad urbana en 2000, la ciudad pasó a estar compuesta por el distrito de la prefectura de Casablanca dividida en Amasei y distritos repartidos en Zortzi distritos. Por otro lado, es la comuna de Massour Casablanca, donde se encuentra el Palacio Real. A pesar de la historia poco conocida de su construcción, algunos historiadores apuntan que la ciudad fue construida por la tribu bereber Zanata a principios del siglo Ishaisha, cuando era conocida como Amfa y a su pequeño puerto, que era considerado una estación comercial para los barcos que venían de la llanura de Kaouya para obtener cebada y a trigo. Luego, la ciudad se desarrolló a lo largo de los años hasta convertirse en la capital económica y comercial del Reino de Marruecos, la primera ciudad de Marruecos y a la tercera en África en términos de población después de Lagos y a El Cairo. Debido a la diversidad arquitectónica que encontró durante el siglo Ishaisha, fue un destino contemporáneo para una generación de arquitectos extranjeros que se graduaron de la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París. La ciudad ha conservado su antigua herencia urbana mezclada entre el antiguo estilo colonial, con sus edificios bajos y regulares, y el estilo moderno, con sus edificios altos y lujosos, como el centro comercial con sus negocios, sus bancos, sus casas de plata, sus grandes hoteles y parques públicos. La ciudad de Casablanca es la ciudad de los mártires, habiendo sido destruida por los portugueses y bombardeada por los franceses en Millavederachi durante el levantamiento de Casablanca, que causó miles de víctimas. La mezquita Hassani es la segunda mezquita más grande de África y su minarete es el segundo minarete más alto del mundo. Esta mezquita es un símbolo de la ciudad. Los habitantes del pueblo son llamados por el nombre popular Bayrawa o Kazawa. Las interpretaciones dominantes sobre el origen de la ciudad de Casablanca se basan en una novela que los historiadores acostumbran a explotar ampliamente desde principios del siglo Ishaisha para ellos, al igual que los viajeros, diplomáticos y arqueólogos de la época. La novela hace de Casablanca una traducción literal de la palabra Casablanca, palabra utilizada por los marineros portugueses durante el siglo Isha para designar a la ciudad y en el mismo contexto. La narración añade que la presencia de una casa de color blanco ayuda a los marineros portugueses a localizar Casablanca sobre este nombre. La historia presenta dos ecos, el primero relacionado con el paso de los almohades nasalmente y después de los almorávides. El segundo fue mencionado por los portugueses akbaris cuando escribieron Ariz en lugar de nariz. Este testimonio demuestra que no había familiaridad de los portugueses cuando desembarcaron en la costa atlántica marroquí desde el siglo Isha con el nombre original de la ciudad. Los bereberes del reino de Bargawata establecieron la ciudad de Casablanca arriba en el año Zortzi, según Zayani, nacido en Malau. La ciudad fue fundada por los bereberes, donde cuando los Zayanis se mudaron a Tamesna y a Tadla, establecieron Amfa en Tamesna y a la ciudad de Dey en Tadla. Amfi fue famoso durante un tiempo con sus eruditos, soldados y a comercio floreciente. Amfi permaneció durante el reinado de los meriñes como una pequeña ciudad abierta al comercio marítimo con el exterior, en particular con los españoles y a Portugal.
Sus habitantes eran marineros que practicaban la piratería y atacaban en particular a los barcos portugueses, lo que provocó la ira de los portugueses, que organizaron un ataque a la ciudad y la destruyeron por completo en Milla Lauruneta Laurogeita Seigarren. En Milla Bosteuneta Amabost, los portugueses intentaron construir un castillo fuerte, pero su derrota a manos de los meriñes les hizo abandonar este. Parece que Anfa desapareció sin dejar más rastro que la tumba de Sidi Ayal al-Kairouani, como se describe. Testigo de una civilización radiante, Casablanca fue destruida por un gran terremoto en Milla Zazpienueta Berrogeita Amabost conocido como el terremoto de Lisboa. Gracias a los impuestos a las tribus Kaouia, el sultán Sidi Muhammad bin Abdullah pudo construir un castillo fortificado para la estabilidad de los soldados, que luego se convirtió en el destino preferido de las tribus Kaouia y Doukala alrededor del año Milla Zortzillonueta Ogeita Amar. El comercio en Casablanca con los países europeos comenzó a desarrollarse, que floreció durante el reinado del sultán alauita Hassani, donde esta ciudad se convirtió en la atracción de muchos comerciantes y artesanos de muchas regiones, especialmente de las ciudades de Fez y Marrakech. Algunas empresas francesas pudieron fortalecer su influencia en Marruecos, la más importante de las cuales es la French Holding Company, la compañía marroquí, que se ha hecho con el control de grandes extensiones agrícolas. Tras la protección de marzo de Milla Bederatzillauneta Amabi, continúan las obras de construcción del puerto bajo la dirección y supervisión del general residente, General Yautey, lo que constituye un importante punto de inflexión en la historia de la ciudad, que su establecimiento supone el desarrollo económico de Casablanca. Como Soquial localmente, para convertirse luego en el mayor centro urbano de Marruecos. El ingeniero civil Henry Proust recibió el encargo de planificar Casablanca a medida que se desarrollaba como capital colonial. Se construyó una ciudad europea junto a la ciudad vieja, que fue fundada por Mohamed ibn Abdullah en el siglo ISAVI, se llamó Ciudad Nueva. Rue Al-Macha, Rue Mohamed V, ahora a la vista de la Plaque de France, la Plaque des Nations Unies ahora en Casablanca. Milla Bederatzillauneta Ogei. Clock Street, que lleva desde el puerto directamente a la Torre del Reloj. La elección de Casablanca para albergar el mayor puerto de Marruecos no fue casual, sino que estuvo ligada a varias motivaciones, entre ellas la ubicación de la ciudad en el corazón de las ricas regiones agrícolas de Kaouia y Doukala, en un lugar que facilita el establecimiento de una red de carreteras vías férreas para el transporte de cereales quítricos, así como fosfatos de las minas de Couriga, que comenzaron a explotarse a principios de los años 20 del siglo anterior. Así, Casablanca se ha convertido en el nexo de unión entre la metrópoli de Francia y Marruecos. A través de él se exportaban materias primas y llegaban los excedentes de la producción industrial francesa para ser distribuidos en Marruecos. En cuanto a la actividad industrial, fue débil, concentrándose en las industrias de consumo como la industria textil, alimentaria y algunas industrias químicas. Luz, todo ello para cubrir las necesidades básicas de las personas mayores. Esta situación cambió ligeramente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ciertos propietarios de capital se vieron obligados a abandonar Francia y a establecerse en Marruecos para instalar algunas industrias químicas y mecánicas en Casablanca en particular, pero esto no impidió que la ciudad siguiera jugando el papel de mediador que le fue determinado de antemano. La prueba de esto es que las instituciones Akbar eran bancarias y financieras, como el Union Bank of Paris y el Bank of Paris y las tierras bajas que han invertido en minería, transporte y consumo industrias. Casablanca es históricamente una ciudad antigua, pero su papel apareció durante el siglo Isha, cuando se convirtió en un importante centro económico, con el establecimiento del Gran Monumento, la mezquita de Hassani, se convirtió en una radiación espiritual y científica, no solo a nivel nacional, sino también a nivel del mundo islámico. Entre los sitios arqueológicos más importantes incluidos en la ciudad se encuentran el sitio de Yasasfa, que data de hace 6 millones de años, el sitio del pueblo de Al-Gulam que data de hace unos 2.500.000 años, y en este sitio se encontraron los restos del animal Eparión, que es el antepasado del caballo actual. Los sitios de Auladamida incluyen muchos sitios,
el más importante de los cuales es el sitio Toumabat, que da testimonio del comienzo de los asentamientos humanos en la región hace alrededor de 1 millón de años. En la Segunda Guerra Mundial, el presidente estadounidense Roosevelt y el primer ministro británico Churchill se reunieron en Casablanca en Milla Bederatzi y Euneta Berrogei. Philippe Pétain de Francia firmó un acuerdo de armisticio con los nazis y luego ordenó a los batallones franceses del imperio colonial francés que defendieran el territorio francés con todas sus fuerzas. La Operación Antorcha, que se lanzó el 14 de noviembre de Milla Bederatzi y Euneta Berrogei, fue una invasión angloamericana de tierras controladas por Francia en el norte de África durante la campaña del norte de África en la Segunda Guerra Mundial. Fadala y Asfi. Las fuerzas estadounidenses tomaron la ciudad de Casablanca de Vichy Control cuando Francia se rindió el 11 de noviembre de Milla Bederatzi y Euneta Berrogei, aunque la batalla naval de Casablanca continuó hasta que las fuerzas estadounidenses hundieron un submarino alemán llamado Euneta Berrogei el 6 de noviembre. En enero de Milla Bederatzi y Euneta Berrogei se llevó a cabo una conferencia en Casablanca donde el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt se reunieron para discutir el estado de guerra. Los generales franceses libres Charles de Gaulle y Henry Llegó asistieron a la conferencia, pero no participaron en la planificación militar. La ciudad de Casablanca representa el área principal de la gran región de Casablanca y pertenece al área geográfica de Basse-Cahors y limita al norte con la meseta de Villazzaer y al sur con la extensión natural de Cahors y al noroeste por el Océano Atlántico y al este por la meseta de Benes-Limane. Según las coordenadas geográficas, Casablanca se encuentra en la intersección de las longitudes Zazpicoma Amar gradúa y Zazpicoma Berrogeita Bost gradúa al oeste de Greenwich, y a las latitudes Ogeita Mairucoma Amar gradúa y Ogeita Mairucoma Berrogeita Bost gradúa al norte del Ecuador. Ocupa una posición estratégica económicamente, diferenciada del resto de ciudades marroquíes. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita si te gusta el contenido para seguir con más. Dejen sus opiniones y sugerencias en los comentarios para que podamos desarrollar el canal. Gracias.